de entrar de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios, quisiera invitarles, hermanos, que abramos nuestros coritarios en el número 134. Vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a cantar acerca de que Dios nos puede salvar, que Dios nos puede dar la victoria, que Dios siempre nos saca triunfantes en momentos difíciles, situaciones críticas en nuestras vidas, y que Dios es grande y que Él está sentado en el trono de su gloria, controlando todas las cosas, y que Él nos va a llevar siempre de triunfo en triunfo. Así es que vamos a cantar el 134. Mi Dios puede salvar, se llama este canto. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Vamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. La muerte venció, Él la muerte venció. Gracias a Dios por este canto. Una de las cosas que debemos de aprender en la vida cristiana es el hecho de que Dios jamás ha perdido una batalla. Nunca Dios ha perdido una batalla, siempre ha salido victorioso. Nosotros sí hemos fracasado, a veces hemos sido derrotados debido a que dejamos de depender de Dios, dejamos de confiar en nuestro Dios, o que por algún pecado en nuestra vida fallamos a nuestro Dios y por lo tanto somos derrotados, pero no nuestro Dios. Dios desea siempre llevarnos de victoria en victoria. Y en el libro de Josué encontramos que
ese libro es un libro de victorias. No vamos a tomar en consideración el libro de Josué para meditar en esta tarde, pero solamente para mencionar que Dios le dio a Josué una vida victoriosa. Y una de las cosas asombrosas que podemos ver en la vida de Josué fue el consejo que el Señor le da a este hombre de Dios en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 9, y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Dios siempre va con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Por qué perdemos batallas? ¿Por qué fracasamos? Porque dejamos de caminar con nuestro Dios. Pero Él desea siempre caminar con nosotros. Él siempre está a nuestro lado. Y encontramos en el capítulo 12 de Josué que 31 reyes fueron vencidos por Josué y por Israel. Solamente tuvieron una sola derrota, y eso a causa del pecado de un hombre que se llamaba Acán. Pero siempre los llevó Dios de victoria en victoria. En 2 de Samuel, vamos a encontrar ahora, en el segundo libro de Samuel, vamos a encontrar que los capítulos que van desde el 1 hasta el 10, en 2 de Samuel, vamos a encontrar victorias ahora con el rey David. David experimenta una vida triunfante contra los enemigos de su pueblo. David tiene que luchar contra los filisteos, tiene que luchar contra los amonitas, tiene que luchar contra los edomitas, tiene que estar luchando contra los sirios, y Dios le lleva de victoria en victoria. Y hay una razón de ser, porque David confía en su Dios. David es un hombre que ha puesto su corazón delante del Señor, de tal manera que Dios le permite experimentar victorias. Les invito ahora sí a abrir sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 8. Perdón. 2 de Samuel capítulo 8. Los versículos del 1 al 14 tienen que ver con la narración de 4 grandes victorias que el rey David experimenta. 4 grandes victorias. Por favor, veamos en el versículo 1 lo que dice. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Después de esto aconteció que David derrotó, ¿a quién derrotó? A los filisteos, y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Es decir, tomó una ciudad que se llamaba Metec Ama de mano de los filisteos. Aquí está una gran victoria. Los filisteos no eran cananeos. Los filisteos eran hombres que provenían de las islas de Grecia y que habían ido a vivir en la franja de Gaza, lo que es ahora el gran problema que tienen con lo que tiene Israel allá con la situación de Hamad, y que están luchando pues con ese problema tan serio. Pues esa franja, ahí estaban los filisteos, y los filisteos eran guerreros durísimos, guerreros que hicieron sufrir a Israel, pero David los derrotó. Dios le dio una gran victoria a David sobre los filisteos. Ahora veamos por favor versículo 2. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y a un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Ahora viene aquí la victoria contra los moabitas. Si nos damos cuenta y leemos todo el pasaje, los versículos del 1 al 14, que hay victorias en el norte de Israel contra los sirios, después en la parte del sur contra los filisteos, contra los edomitas, y el este del otro lado del Jordán contra los moabitas. Norte, este, sur, batallas que tiene David contra estos pueblos, pero que Dios les está dando la victoria. Ahora vamos a ver todavía, por favor, versículo 3. Dice: asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba,
al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Esto tiene que ver con Siria. Tiene que ver con Siria. Bueno, pues resulta, hermanos, que como vimos o como se ha estado mencionando en las noticias, Irán mandó misiles y drones contra Israel por la parte norte y por la parte sur para poder atacar a Israel el día de ayer hasta todavía hoy en este día domingo. En el tiempo de David también había guerras en el norte, había guerras dentro de Israel, había en la parte oriental del río Éufrates, en la parte sur, y estaban en una constante lucha. Pero miren, aquí hay una cosa muy interesante, y este es el corazón del pasaje que aparece aquí en 2 Samuel 8. Dice en el versículo 6, vamos a leerlo todos juntos, el versículo 6. Versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David y sujetos a tributo. Y veamos este pasaje. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y lo que Dios hizo con David es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios desea que su pueblo, nosotros, como hijos de Dios, como parte de la obra del Señor, como parte de una iglesia, vayamos de victoria en victoria. Ahora, por favor, vayamos hasta el versículo 14. Saltémonos hasta el versículo 14. Dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Nuevamente, vuelve a recordar aquí el texto bíblico que la victoria viene de Dios. Éxodo 14:14 dice de la siguiente manera, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra vez, Éxodo 14:14, usted lo puede ver en su Biblia. Dice de la siguiente manera, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios le estaba dando la victoria a David, aunque David tenía que salir a luchar y tenía que enfrentar a los enemigos, la victoria venía de parte de Dios. Y lo mismo ocurre en nuestra vida diaria. Todos los días enfrentamos situaciones adversas, todos los días enfrentamos problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en la oficina, problemas en la calle, problemas incluso dentro de la misma iglesia, pero Dios desea llevarnos de victoria en victoria. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para poder llevar una vida victoriosa? Pues este pasaje, el pasaje de 2 Samuel capítulo 8, está relacionado con un salmo. ¿Saben qué salmo es? Es el Salmo 60. Les invito a ir ahora al Salmo 60. El Salmo 60, por favor. El Salmo 60. Antes de leer el versículo 1, en la parte de arriba del versículo 1 hay unas pequeñas letras. Hay unas pequeñas referencias que se mencionan con relación a este salmo y que tienen que ver con la parte histórica. Algunos salmos tienen que ver con experiencias del rey David. Y en el salmo se habla de una manera poética y de una manera de adoración, de alabanza, de agradecimiento a Dios, pero tiene que ver con su parte histórica. Veamos lo que dicen las letras pequeñas que están antes del versículo 1. Dice, al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictán de David. Mictán, la palabra Mictán es oración de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba. Y volvió Jehová y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal.
Estas palabras que aparecen aquí tienen referencia con la experiencia de 2 Samuel capítulo 8, cuando David estuvo luchando contra los edomitas. Ahora, 2 Samuel capítulo 8 menciona las victorias, pero este salmo menciona que hubo un problema también. Cuando salió David a luchar contra los edomitas, pues resulta que ellos estaban afectándole en la parte sur del reino. Y David se sintió consternado. Vean ustedes el versículo 1 del Salmo 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. ¿Por qué está clamando David así? Porque de momento como que los edomitas estaban tomando predominio sobre Israel y David se sentía afectado porque los edomitas estaban duros para vencerlos. Pero volviendo otra vez, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de David? Veamos versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué encontramos en David? Encontramos un hombre confiando en Dios. Un hombre que abre su corazón para decirle: Dios, aunque yo soy un guerrero y aunque tengo guerreros y un ejército, la victoria no depende de mí, la victoria no depende de mi ejército, no depende del material bélico que tengo, depende de ti, Señor. Por favor, danos tu ayuda. Veamos el versículo 11. Danos socorro contra el enemigo. Danos socorro, Señor. Danos de tu ayuda para vencer estos enemigos. 4 enemigos tuvo que enfrentarse en 2 Samuel capítulo 8. Los filisteos, los amonitas, los sirios y los edomitas. 4 naciones, por decir así, que tenía que enfrentar. Estas naciones estaban fuera del territorio de Israel. Él tenía que salir al campo de batalla. Él tenía que enfrentar a estos fieros enemigos. Muchos de ellos eran guerreros que estaban preparados con armamento sofisticado de la época. ¿Cómo poder vencerlos? Por favor, regresemos a 2 Samuel capítulo 8. 2 Samuel capítulo 8. Dice de la siguiente manera, por favor, veamos el versículo 4. 2 Samuel capítulo 8, versículo 4. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. ¿Qué sucedió? Que los sirios estaban muy bien armados con carros o carretas tiradas por caballos que los hacían veloces para poder enfrentar a sus enemigos y derrotarlos. Pero Dios le dio la victoria a David. No depende del ejército, no depende de los caballos, no depende de los carros la victoria, depende de la confianza que se tenga en Dios. Y eso fue lo que hizo que David experimentara esa victoria para él y para su pueblo. Cuando dice en el Salmo 60, versículo 11, danos socorro contra los enemigos, agrega una frase muy especial: porque vana es la ayuda del hombre. Casi a veces nosotros confiamos en alguien. Ponemos nuestra confianza, por ejemplo, en una enfermedad, ponemos nuestra confianza en un doctor o en un hospital y decimos: este hospital es bueno, este doctor es bueno. Pero quien tenemos que mirar es hacia arriba, hacia nuestro Dios, y decirle: Dios, tú eres mi ayuda, tú eres quien me saca victorioso en esta situación. Y cuando dependemos de Dios,
podemos ver que Dios nos da la victoria. Los ejércitos a los cuales se enfrentaba David eran más numerosos, eran más fuertes, eran más poderosos en un momento dado. Pero David estaba plenamente confiado en su Dios, de tal manera que por eso encontramos la frase que dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y los repite 2 veces. Fíjense bien qué cosa tan especial. En esa victoria que Dios le dio a David contra esos 4 ejércitos poderosos, resulta que dejó un testimonio fuerte hasta para un rey pagano. Veamos, por favor, en el versículo 9. Estamos en 2 Samuel capítulo 8, versículo 9. Dice, entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y fíjense bien, para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. El rey Toi, que no era judío, el rey Toi, que era un rey pagano, mandó a felicitar a David y hasta le envió un regalo, porque reconocía este rey que David tenía el favor de Dios, que Dios le había dado una gran victoria contra Hadad-Ezer, que era el rey de los sirios. Como en un momento dado, fíjense bien, nuestra vida puede servir de testimonio y de bendición para otros. David fue de testimonio para este rey porque el rey Toi reconoció la grandeza del Dios de David, que era por Dios que tenía esa gran victoria. No era David, aunque David era un gran guerrero y tenía también buenos, valientes guerreros, no era por eso, era por Dios. Y por eso sirvió hasta de testimonio. Mire qué bendición tan grande cuando tenemos una relación estrecha con Dios, vivimos para Dios, Dios nos va dando victoria tras victoria y eso sirve de ejemplo para los vecinos, sirve para ejemplo a nuestros familiares, sirve de ejemplo incluso para nuestros hermanos en la fe, de que ellos quieren vivir de la misma manera que nosotros, porque reconocen la grandeza de nuestro Dios. Pero para eso es que confiar en el Señor. Ahora, cuando uno está en medio de la batalla, en medio de la lucha, de verdad que a veces es difícil confiar en Dios. Porque uno a veces piensa, bueno, si tuviera más recursos, si tuviera más cosas, si tuviera más influencia, si tuviera más amigos. Pero mire, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos acompaña día tras día, como Él ha prometido, entonces saldremos victoriosos. Isaías 41:10 dice de la siguiente manera, no temas, porque yo estoy contigo. Fíjese bien, dice esas palabras, no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice Isaías 41:10. Entonces Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar, pero debemos de confiar en Él. Debemos poner nuestra fe constantemente en nuestro Dios. Ahora vayamos hasta 1 de Corintios, capítulo 15, por favor. 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer todos juntos este pasaje. 1 de Corintios, capítulo 15 y versículo 57.
Primera de Corintios 15, 57. Lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién venció al pecado? El Señor Jesús. ¿Quién venció al mundo? El Señor Jesús. ¿Quién venció en la cruz a Satanás? El Señor Jesucristo. ¿Quién venció el pecado que nos afectaba y que ahí en la cruz ganó nuestra salvación? Pues el Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, démosle gracias a nuestro Dios que ahora tenemos la bendición tan grande que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ir de victoria en victoria. Miren, hermanos, en Colosenses capítulo 2 encontramos una frase grandiosa. Veamos, por favor, en Colosenses capítulo 2, por favor. Les invito a que vayamos a este capítulo. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al versículo 15. Del 13 al 15. Todos juntos vamos a leer. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice así, todos juntos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Así es que mire qué bendición tan grande. Y un día vendrá el Señor Jesús triunfante en las nubes con todo su pueblo para poder reinar aquí en la tierra. Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19. Y leamos, hermanos, vamos a leer los versículos 13 al 16. Apocalipsis 19, del 13 al 16. Y leamos todos juntos este pasaje. Dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro Cristo triunfante. Así es que, hermanos, si Cristo venció la muerte, si salió de la tumba, si el Señor va a venir en gloria para regir las naciones, ¿no nos podrá llevar de victoria en victoria en esta semana? Claro que sí. Así es que lo que tenemos que hacer es confiar en Él, poner nuestra fe en nuestro Dios, como lo hizo David. Y dice el texto que David tuvo la victoria del Señor por donde quiera que iba. Así es que el día de mañana que salgamos al trabajo, que vayamos a la oficina, que vayamos a la escuela, que vayamos a los quehaceres diarios, que vayamos a llevar a cabo nuestras responsabilidades, pensemos que Dios nos va a llevar de victoria en victoria porque Él está con nosotros. Y por lo tanto, debemos de confiar solamente en Él. Debemos decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres el que reina, tú eres el dueño de mi corazón y mi fe está puesta en ti. Ayúdame a poder vivir victoriosamente. Y el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a dar esa victoria que necesitamos en el área donde vamos a enfrentar alguna adversidad. Puede ser un problema de casa, puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, puede ser un problema de relaciones con alguien, pero Dios nos va a llevar de victoria en victoria.
si confiamos en Él. ¿Creen que podemos confiar en nuestro Dios? Claro que sí, hermanos, podemos confiar en nuestro Dios. Si le ponemos en primer lugar a Él, vamos a salir triunfantes. Así es que animémonos a poner nuestra mirada solamente en nuestro Dios. Así es que, ¿mi Dios puede salvar como cantamos? Claro que sí. Vamos a confiar en nuestro Dios. Pongámonos en pie y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Hermano Memo, diríjanos en oración. Dios eterno, tu revelación, Señor, nos conforta, nos hace sentir seguros, Señor, de nuestra fe en ti. Tú que triunfaste sobre el adversario, tú que triunfaste sobre la muerte y triunfaste sobre la condenación que teníamos, Señor, en nuestro destino final. Te agradecemos y reconocemos que contigo siempre saldremos victoriosos, porque tú eres y serás siempre el triunfo, Señor, en la vida de cualquiera de nosotros. Gracias por tu precioso mensaje. Gracias porque a partir de mañana sabemos que donde estemos tú estás acompañándonos y nos darás cada día la victoria a nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia. Gracias, Señor, por tu inmenso amor en el bendito nombre de Jesús.